Recolección de datos cuantitativos. Matías Gutiérrez. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un instrumento de medición en psicología? Marco general. Todo proceso de construcción de un instrumento de medida comienza por una explicación detallada y precisa de cuáles son las razones que motivan su desarrollo sintáctico de la variable medida. Se debe determinar con claridad cuál es la variable del objetivo a medición, cuál va a ser el contexto y la aplicación en circunstancias de la misma. Definición de la variable. Busca una definición operativa, semántica y sintáctica de la variable a medir. Esta variable debe ser evaluada. También debe definirse en términos operativos para que pueda ser medida de forma empírica. Especificaciones. Ya una vez delimitados el propósito y la evaluación y la definición operativa de la variable que se llega a interesar a medir, se debe llevar a cabo determinadas especificaciones relacionadas con el instrumento de medida. En esta fase se deben describir de forma detallada y precisa aspectos concernientes a los requerimientos de aplicación del instrumento, el tipo de número, longitud, contenido y distribución de los ítems, especificaciones e instrucciones en la entrega del material y aspectos relacionados a la seguridad del mismo. Los requerimientos de aplicación del instrumento de medida se refieren a cuál va a ser el soporte de administración del texto. Construcción de los ítems. La construcción de los ítems constituye una de las etapas más cruciales dentro del proceso de elaboración del test. Los ítems son la materia prima, los ladrillos, a partir de los cuales se forma un instrumento de evaluación, por lo que una construcción deficiente de los mismos indicará en las propiedades métricas deficientes. Edición. En esta fase se compone y se imprime la primera versión del test. Buenos ítems probablemente editados dan como resultados un mal test. Podemos haber construido un buen banco de ítems que nada servirá si luego se presentan de forma desorganizada. Estudios pilotos. La finalidad de cualquier estudio piloto es examinar el funcionamiento general del instrumento de medición en una muestra de participantes con características semejantes a la población objeto de interés. Esta fase es de suma importancia, ya que permite detectar, evitar y corregir posibles errores, así como llevar a cabo una comprobación del funcionamiento del test en el contexto aplicado. Este estudio piloto podría verse como una representación minuciosa por primera vez. Selección de otros instrumentos de medida. La selección adecuada de otros instrumentos de evaluación permite recoger evidencias a favor de la validez de las puntuaciones de participantes. Es interesante que no se pierda el norte. Aplicación del test. En esta fase de estudio de campo se incluye la selección de la muestra, tipo, tamaño y procedimiento, la aplicación propiamente dicha del instrumento de medida a los participantes y el control de calidad y seguridad de la base de datos. La representabilidad y la generalización de los resultados depende en gran medida de la muestra elegida, sea realmente representativa de la población objeto de estudio. Elegir una muestra pertinente en cuanto a representabilidad y tamaño esencial. Si se falla en esto, propiedades psicométricas. Una vez aplicado el test a la muestra de interés, se procede al estudio de las propiedades psicométricas de las puntuaciones de los mismos, análisis de ítems, estimación de fiabilidad de las puntuaciones, obtenidas de evidencias de validez. En esta fase se debe primar por encima de todo el rigor metodológico. Todos los pasos son decisivos y se toman y se deben describir con claridad y deben estar correctamente razonados. Versión final del test. En último lugar, se procede a la elaboración de la versión definitiva del test. Se envía un informe de resultados a las partes legítimamente implicadas en el proceso de evaluación y se elabora el manual que permita su utilización a otras personas o instituciones.
El manual debe recoger con todo detalle las características relevantes de la prueba. Finalmente, y aunque sea la última fase, esto no quiere decir que el proceso de evaluación concluya. Gracias.